amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que les quiero hacer un aeropuerto que casi que fue abandonado en Montreal. Realmente ya lo han arreglado un poquito en el sentido de que lo querían hacer muchísimo más grande que el que está hoy en día, pero es que está muchísimo más lejos de la ciudad. Así que no les salió como querían, pero ya hay unos de carga. Ya aquí hay una oficina de Airbus, que era Bombardier antes, que ya lo compró Airbus. Así que hay de todo un poquito. Hacen parte de la flota de los de Airbus aquí mismo, y aquí los ensayas y los aterrizan y toda la cosa. Entonces todavía ya está funcionando un poquito, así que espero lo disfruten. Algo que pronto nadie conocía o mucha gente no sabía, pero había un segundo aeropuerto que fue construido, pero se les volvió como un elefante blanco. Así que les voy a dar una vueltica a lo que más pueda conocer. De aquí les hice un video de una show de aviones que lo hice hace 2 años o algo así. Entonces de vez en cuando hacen cositas así porque no hay mucho tráfico ni nada, pues entonces pueden hacer cosas así. Así que no se vayan y que lo disfruten completamente. Chao pues. Y a esto entramos desde la carretera. Como ven, algunos edificios están a rentar, hay otros que ya tienen como compañías allá adentro y todo. Y esta es una de las entradas principales, pero es como para los pilotos y eso. Bueno, y llegamos a la torre de control. Así haya sido construido en el año 1975. Miren lo futurista que era. Había un segundo piso, si lo ven ahí era un segundo piso que según leí podías visitarla cuando estuvieras esperando el avión o algo para mirar los aviones y todo. Así que wow, increíble, tenía como otro ascensor. Hoy en día es solamente para los controladores, ahí no puedes entrar ni nada, pero me pareció súper interesante. Querían que este aeropuerto fuera el más importante de la parte este de Canadá. Y en infraestructura no ahorraron ni un solo peso, porque les cuento que tenía 6 pistas, el único en el mundo con 6 pistas para aterrizar. Y miren el equipo de bomberos, todavía moderno y funcional, ¿no? Querían tener un tráfico de 40 millones de personas por año y solo lograron tener 3 millones de personas por año, porque quedaba muy lejos y era muy difícil llegar a él. Así que el último vuelo de pasajeros fue en octubre 31 del 2004. Como ven, muchos edificios con varias funciones, ¿no? Hasta el día de hoy. Y miren la belleza que nos encontramos. Les cuento que eran unos camiones de transporte de pasajeros. En ninguna parte del mundo los he visto iguales. Parecía un ejército de hormigas. Se los digo porque todos los aviones que llegaban, no todos tenían rampa. Así que imagínense que esta es la parte de enfrente, la cual llega hasta el avión. Entonces el camión se elevaba unos 3 metros más o menos hasta las puertas de los aviones. Y tú te bajabas aquí en este camión y este camión te llevaba al terminal. Así que habían muchos andando por todo el aeropuerto. Les cuento que esto se subía así, ¡pum! Y te recogían en el avión y después bajaban y te llevaban pues al terminal. Pero esto era... Me acuerdo de haberme recibido así. Miren que tiene varias escaleras, 2 lados. Vamos a ver si nos podemos subir a las escaleritas para pillar. Ah, sí, ahí se alcanzan a ver. Miren el espacio que había tan berraco ahí. Ahí te subías y todo con las maletas. Y miren aquí para el otro lado. Y miren por debajo todos esos ejes y todo, para poder hidráulicamente subir eso por ahí unos 5 metros. Yo pienso que subía eso más o menos. Miren esos ejes y todo. Wow, increíble, ¿no? Así que algo de historia todavía. Miren, aquí está parqueadito el 98. Allí está el capuchón que bajaba sobre el avión. Esta parte se aproximaba hasta el avión y por ahí te bajabas. Y ahí estaba el chofer, no sé si alcanzan a ver bien el timón y todo, sus plumillas y todo. Y miren cómo aquí se pegaba el avión, vean. Ahí se pegaba el avión, wow. Allá al fondo se alcanzan a ver algunos aviones que están ahí, cargo jet se llama.
Ese aeropuerto era bastante grande. Ahí se ven aviones todavía, miren. Sí se ven los aviones, vean. Aparentemente este edificio con cara de nada junta las tecnologías aeroespaciales de la región de Montreal, todas las compañías que están haciendo cosas aeroespaciales. Y nuestra torre de control principal, pues. Ahora vemos la segunda. Este edificio desde la carretera parecía abandonado, pero una vez que llegas ahí se ve que tiene un poco de tuberías y un poco de cosas. Me parece que es como calefacción, no sé, porque había entrada de gas y todo, así que realmente no sé qué es, pero eso está justo ahí al lado. Además que está abierto para que todo el mundo lo vea, no hay ningún problema, pero quedé bastante curioso qué sería eso. Aeropark Mirabel. Lo que alcancé a encontrar era que esto es un hangar donde puedes guardar tu jet privado y pues salir del aeropuerto y volver, pero pues llegas a Mirabel en vez de llegar a Dorval, que es el que está más cerca. Miren que todavía hay unos aviones allá afuera y todo, pero pues eso fue lo que alcancé a leer, ¿no? Lo que alcancé a encontrar. Miren, la torre de control ahí está al lado y pues más bodegas y más sitios, pues. Aquí pueden ver muy bien que tiene que ver todo lo que tiene que ver con gasolina de aviones y combustible, y como siempre está en la parte de al lado del aeropuerto. No quieren que esté muy cerca pues por las explosiones y por el peligro. Hay camiones, hay algo que ve algo abandonado, pero se ve que es funcional. Y aquí, pasando los tanques de gasolina, me encontré como una aerolínea muy regional, se llama FBO. Se nota que ahí está la sala de espera porque estaban los asientos y todo. No había nadie, pues estaba ese supercarro Porsche ahí parqueado, pero más nada, pero se ve que está limpio y todo. Y eso está justo aquí al lado de los tanques, ahí se ve más o menos para que se den una idea de dónde estamos. Como les contaba al principio del video, la central en Canadá de FedEx está en este aeropuerto, así que van a ver los aviones de ellos, van a ver los trailers de ellos y todo, así que es bastante poblado, digámoslo así, y para eso pues necesitan parqueaderos y toda la cosa, que ya se los voy a mostrar ahí. Miren, tan poquita gente hay que hay horario para recuperar los carros, para dejarlos y para recuperarlos. Miren, de lunes a viernes de 4:30 de la mañana a 11:30, y el fin de semana de 8 a 4:30. Si no, el carro tiene que quedar ahí. Así que te atrasa el vuelo. Ahí quedó, papá. Vamos a ir a ese hotel, que ese hotel era muy bonito, pero mira cómo está todo abandonado ya. Vamos a ver si podemos darle una vueltica. Esto a la derecha se volvieron puros hangares. Me imagino que aquí era donde uno llegaba, pues. Como pueden ver, aquí era antes del terminal. Aquí llegaba uno para coger los aviones. Aquí llegaba uno y al frente estaba el hotel. Pero el hotel pues está mucho más abandonado. Estos se volvieron como bodegas, pero el hotel sí está súper abandonado. O sea, no hay puerta para nada ni nada. El hotel se llamaba Le Château de l'Aéroport de Mirabel, que quiere decir el castillo del aeropuerto de Mirabel. Tenía 344 piezas, imagínense eso, y tenía 11 suites. Además tenía un ascensor panorámico de cristal y un restaurante aparentemente con una terraza espectacular.
Les cuento que al lado izquierdo del hotel había un poco de parqueaderos, pero los tumbaron. Todo lo tumbaron, de eso estaban hablando en las noticias. No sé por qué. Imaginen que esto por ahí nos dijo 15 años se llene. Pero miren cómo está el hotel ya, miren la parte. Los plásticos para que no se entre el frío se han roto. Miren todo esto. Aquí se ve más detalladito. Las ventanas están, pues, los cuartos están llenos de como de humedad y toda la cosa. Se puede ver. Bueno, que aquí era para la calefacción y el gas. Miren, ahí tiene un vidrio quebrado ahí arriba. A uno le va a pesar, a mí me va a pesar, porque pienso que toda la gente que tuvo que ver con proyectos así, que se los dejen morir un poquito, me parece muy triste. Miren las ventanas, ojalá se vea pues que ya las ventanas se han caído y toda la cosa. No pienso que haya problemas si uno camina por ahí, ¿cierto? No vamos a meter el carro, pero caminando, ¿cierto? Vea lo que les decía de Airbus. Airbus ha comprado bastantes cosas de estas y ahí la compañía está por allí y tiene unos hangares bastante grandes donde antes era Bombardier, que Bombardier compró esa parte de aquí. Miren, aquí está pues el hotel y vamos a meterle una caminadita ahí suave, ¿no? Vamos a ver, no, yo no me voy a meter ni nada, pero pues para que lo veamos. ¡Wow! Ahí tiene una cámara de vigilancia, obviamente que, pero pues no dice que no. Yo no me voy a meter ni nada, ¿no? Yo no estoy realmente traspase. Mira qué bonito. Imagínense esto lo bonito que era antes, ¿ah? Aquí sí está bien marcado que el acceso está prohibido. Pero miren cómo era antes, vean, wow. Lástima que no se vea nada. De pronto ni un huequito por ahí, hombre. Muy bonito. Les cuento que me arrimé ahí a la puerta y no se ve pero nada, todo está súper sellado. Y miren este techo tan bacano, aquí llegaba uno. No sé si oyeron. C'est bon? Je regardé seulement. Bueno, me dijeron que me tengo que ir. Bueno, me acaban de decir que me tengo que ir a una bulla ahí, ¿me entiendes? Me imagino que eso tiene cámara y todo, pero pues para que más o menos viéramos ahí. Muy chévere, muy interesante. Y miren cómo se la imaginaban, que hicieron doble vía y toda la cosa. Hay dos de ida y dos de venida. Vean el hotel aquí por la parte de enfrente. Ahí leyendo me enteré que había más de 6 pisos de parqueadero ya hecho, pero lo destruyeron porque se estaba averiando mucho por la falta de mantenimiento. Pero el hotel lo dejaron, pero se está dañando también al mismo paso, pero lo querían dejar a ver si de pronto pues como que resucitaba el aeropuerto. Miren, aquí dice, vea, sitio de ensamblaje y finición de Mirabel Airbus.
Ahí se ven los hangares y ven como los hangares, las puertas son como cuadradas, pero tienen una parte de arriba, eso es para que la cola del avión pase sin romperlos, ¿no? Pero miren, ahí está la torre de control que ya vimos ahí, y esta era la parte de enfrente del aeropuerto en aquel entonces. Imagínense pues, esto fue cuando empezó y esto fue cuando lo hicieron más grande todavía. Miren la torre más grande allá, la torre, la pista principal está a nuestro lado izquierdo, todo eso es la pista principal y ahí está. De todas maneras yo les muestro eso en el GPS y todo. Aquí tienen una pista que en el invierno y en el verano hacen competiciones y todo, y te enseñan a manejar en nieve y toda la cosa pues. Miren cómo la están limpiando ahí. Y miren dónde estamos por la parte trasera, donde antes era la parte de enfrente del aeropuerto pues. Vean esto, era una parte de un avión, miren, es el fuselaje, las ventanas y todo. Hay una escuela de pilotaje aquí que se llama ICAR. Bueno, y aquí se nos acaba el recorrido por este lado, pero los voy a llevar por la parte de enfrente de Airbus para que se den cuenta de la longitud y lo grande que es. Vamos a ver, voy a ir hasta donde pueda entrar, ¿ok? Así que no se vayan y quédense conmigo. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta compañía Airbus? Que todo el mundo que ha viajado en avión seguro se ha montado alguna vez en uno. Aquí solo se produce el A220, que es este que están viendo ahí. Aquí están los fuselajes que todavía no están ensamblados, pero de esto tiene cara cuando salen. Hacen dos modelos realmente aquí, que es el A220-100 y el A220-300. La diferencia es que uno es más grande que el otro, más larguito. A uno le caben 100 y a otro le alcanzan a caber 160 pasajeros. Toda la compañía tiene 130.000 metros cuadrados, imagínense eso. Empezaron produciendo 7 aviones cada mes y en el día de hoy van en 14 aviones. Tienen un solo hangar en el que pueden caber 2 aviones completicos. Tienen hangares diferentes obviamente porque son la finición, el ensamblaje, entonces hay varias partes pues y ahí lo van corriendo. Tienen 2.500 empleados ahí directamente, pero eso siempre crea empleos indirectos porque hay gente que los tiene que llevar, que los tiene que recoger, la comida, etcétera, etcétera. Incluye ingenieros, incluye gente que hace ensamblaje y gente que tiene servicio al cliente. Esta es la entrada principal, pero obviamente que yo no tengo pase ni nada, así que me tocó dar la vuelta, pero les quería mostrar lo que más pueda, pues como yo, un tipo normal y corriente, ¿no?
Aquí les quería mostrar un poquito cómo se ve en el verano. ¿Se acuerdan el video que les dije de Volaria? Ese día fui para allá, entonces de esto tiene cara. Pero aquí quiero que vean un poquito donde están los fuselajes que están, hay unos que hay afuera, me imagino que no caben todos, pero van a ver los hangares y van a ver un avión medio terminado y el otro ya terminado. El primero está medio terminado porque no lo han pintado, pero el otro ya está arreglado. Air Baltic, eso es súper chistoso. Los pilotos de las aerolíneas llegan en los vuelos comerciales y vienen por su avión y se lo llevan. Bueno, y con esto me despido desde aquí, desde el aeropuerto de Mirabel. Espero les haya gustado. Les cuento que es impresionante ver toda esta estructura y todo con 2 o 3 personas, ¿ah? Impresionante, y pues un poquito abandonado, otra cosa que va arrancando y toda la cosa es como una mezcla entre los dos. Y espero lo hayan disfrutado, me parecen bacanísimos estos sitios así. Así que ahí nos vemos en el próximo capítulo, no olviden de suscribirse y ahí nos vemos en el próximo. Chao pues.